Estructuralmente el choreo no quieren. Gustavo, para profundizar en sintonía con lo que estamos hablando, ya está en línea Marcelo Saín, es uno de los fundadores o el que encabezó la fundación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la PSA, que fue la primer policía después de la dictadura militar. Marcelo, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿cómo te va, Lucas? Un gusto, Gustavo. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ahí escuchaba tu última parte, suscribo lo que decís. Bueno, estábamos un poco debatiendo la crisis que ya se ha abierto apenas empezada de la policía de la ciudad respecto a los roles de los principales jefes, ¿no? Potocar y Calviño. Y también mencionando que, bueno, que recientemente un grupo de vecinos de Valvanera nos denuncian toda una serie de aguantaderos de lugares, digamos, vinculados al narcotráfico, encubiertos por la policía. 2 meses atrás habían hecho lo mismo los vecinos de Boedo, varios meses atrás los vecinos de Versalles. Es decir, lo que estamos observando es que la recaudación, digamos, corrupta, estructural, que tenía la policía del periodo que Valleca y anterior también, y posterior también, esto continúa igual, nada ha cambiado. Mirá, lo que cambia es el contexto general. Yo comparto el diagnóstico que vos hacés, hago una salvedad de carácter contextual. A ver, a los vecinos les preocupa la corrupción policial cuando la prestación del servicio de seguridad hacia ellos, en general, y lo digo sin desmerecer, digamos, sí, la vocación de los vecinos por denunciar, sí. Cuando esa prestación de servicio no está a la altura de lo que estaba históricamente, porque lo que la federal siempre más o menos intentó cuidar es que, más allá de que sea la instancia regulatoria de todas las irregularidades y delitos que se cometen en la ciudad de Buenos Aires, vale decir, como en el resto del país no hay crimen privado, ¿no? El crimen en la ciudad es un crimen regulado policialmente, pero, digamos, siempre se preocupó la federal por prestar servicio de seguridad a los vecinos. Cuando vos ves la estructuración interna de la policía, las supervisiones que tienen, las distintas capas de control y demás, interno, digamos, vos ves que hay una suerte de vocación por prestar servicio de seguridad, porque ahí está la legitimación que la policía obtiene frente a la población, frente al propio sistema político en su conjunto. Lo que ocurre es que esto fue bien hasta que estalla la problemática criminal, digamos, hasta que las tasas criminales escalan a un nivel muy importante, o una serie de negocios regulados policialmente implican liberación de zona, una serie de cuestiones que de alguna manera generan este tipo de rispidez. Entonces ahí la gente que siempre ha visto que la policía regula el crimen en su barrio, en las microescenas sociales, comienza a ventilarlo, comienza, digamos, a poner en evidencia a través de movilizaciones, de denuncias, esta situación que es un problema. Vos fíjate que si vos comparás la federal con, bueno, hoy la policía de la ciudad, que no cambió, sí, es la misma policía, digamos, con la provincia de Buenos Aires, yo te diría que en la provincia de Buenos Aires, que es una gran financiera del crimen, digamos, ya hay una despreocupación casi total por la prestación del servicio de seguridad. Claro. En la capital no se perdió eso todavía, hay un intento de rearticulación. Y quiero agregarte un tema también, gran parte de cierta inflación del crimen en algunos lugares en la ciudad tiene que ver con algo que ocurre, a lo que vos señalabas anteriormente, o hace referencia a eso, que es el hecho de que, mira, cuando vos llegás a comisario y estás para escalar a comisario inspector, y ya te toca el mando de comisaría, vos tenés que pensar que hay unos 300, 400 comisarios inspectores, pero hay 53 comisarías. Así es. Con lo cual hay, digamos, tres cuartos, digamos, de policía, un 75% de comisarios inspectores, que no van a tener conducción de comisaría, con lo cual se quedan afuera del reparto. Ahí la puja que hay por retirarte previamente a tu retiro, manejar una comisaría, con lo cual además de tu jubilación, tu retiro, te vas con un par de millones de pesos a tu casa, es importante. Y sí, gran parte de las pujas internas dentro de la policía tienen que ver con el control de estas estructuras, porque sigue siendo una policía de dominio territorial, y a través del dominio territorial consigue estas dos cosas que hablábamos anteriormente: regular el crimen del lugar y por ende recaudar fondos, y por otro lado también lo que consigue claramente es digamos, cierta legitimación social. Lo que pasa es que también no todos los comisarios tienen la misma capacidad de gerenciamiento.
Sí, aparte hay otro factor, no es lo mismo, a ver, cuando vos decís regular y hacer como si, estoy totalmente de acuerdo, es lo que han hecho históricamente, pero una cosa era regular y hacer como si mientras choreaban o se hacían los distraídos con lugares de juego, con algún que otro desarmadero, etcétera, etcétera, y otra cosa es el factor narcotráfico, que no solamente da dividendos enormes, sino que además genera un montón de efectos colaterales. Por ejemplo, nosotros denunciamos 200 puntos de narcomenudeo que había dentro de la ciudad de Buenos Aires, que el fiscal Delgado después hace una investigación preliminar y involucra 5 comisarías dentro del armado y del encubrimiento de estos lugares, que tenían conexión naturalmente con las cocinas que estaban en la 1114. Y vos cuando ves esa investigación de Delgado, que después naturalmente fue al juzgado de Yarvide y fue arrojado un tacho de basura, pero en esa investigación se ve claramente que hay un funcionamiento, un encubrimiento estructural, pero esto tiene un montón de efectos colaterales, ¿sí? Porque que esté funcionando una zona de acopio y narcomenudeo, por ejemplo en un barrio, genera asaltos, genera mayor violencia que la que habitualmente había, con el encubrimiento de otros delitos que la policía podía hacer pasar como desapercibido mientras daba una imagen a los vecinos de que cubría la seguridad. Yo creo que el factor narcotráfico, tanto desde lo económico como desde la convulsión social que genera, está generando una crisis en este doble juego que históricamente tuvo la federal, de regulo el delito por un lado y por otro lado, digamos, hago como si garantizara la seguridad de los vecinos. ¿Cuál es tu opinión? Mirá, Gustavo, sí, hay que hacer un seguimiento muy particular. Permitime ponerme el saco de cientista social. Sí. Ahí lo que se da acá y en otros lugares del mundo es que la capacidad de gestión del crimen que tienen los jefes criminales en un determinado territorio y las policías que regulan ese crimen, o que tienen acuerdos claramente, o de protección o de asociación con los criminales, esa capacidad de gerenciamiento que tienen unos y otros es lo que hace a la diferencia. Sí. Y es lo que te genera un clima más tranquilo o un clima, digamos, más alborotado. Esto ocurre en 2 momentos muy particulares. Uno es cuando liderazgos muy fuertes, criminales, son desarticulados. Es decir, cuando Mameluco Villalba en el San Martín cae preso, hay una disputa de la segunda línea que genera mucha violencia y la policía no lo puede contener. Claro. Y eso le da visibilidad. Cuando Marcos cae preso, en la 1114 comienza a haber una serie de hechos de violencia que de alguna manera implican reacomodamiento de la organización criminal, digamos. Sí. Y ahí la federal, digamos, que tiene menos participación asociativa y tiene más nivel de protección, digamos, es como que mira la película pero no la puede contener. Bien. Esto depende, porque por ejemplo cuando en su momento Rívolo y Cuñarro toman 18 causas originales ahí en la 1114, la juntan a todas y dicen, acá son los mismos actores, las mismas modalidades, la policía está fragmentando las causas porque forma parte de la regulación del narcotráfico en la 1114, ahí lo que vos tenías era un liderazgo policial claro, pero también tenías una conducción narco también clara. Claro. Entonces vos tenías tranquilidad, es decir, la violencia en los territorios está íntimamente vinculado a la capacidad de imposición de algún grupo narco y al mismo tiempo la capacidad de regulación del propio Estado, porque el Estado cuando negocia con el narco lo que quiere son 2 cosas fundamentales la policía. Primero, controlar el crimen, vale decir que no haya violencia, que haya una suerte de gobernabilidad criminal tranquila en el territorio, porque es lo que le pide la política, ¿de acuerdo? Yo no quiero escándalo, no quiero tapa de diario, no quiero balacera, no quiero nada que ponga visibilidad al negocio. Cuanto más clandestinidad hay, mejor. Pero por otro lado, también eso le permite la segunda gran función, que es la apropiación de una enorme cantidad de recursos. Entonces son 2 las funciones de la regulación de la policía a través de la asociación con el crimen o de la protección del crimen. Pero la violencia en los territorios tienen que ser analizados muy etnográficamente en función de esto que yo te digo, ¿no? Sí. Cuando vos tenés un grupo criminal que se impone, ahí hay paz, porque en general puede haber sometimiento violento a la población. Los narcos más inteligentes integran a la población al negocio criminal y al mismo tiempo generan gobernabilidad y permiten que los órganos estatales también estén en los barrios. Marcelo, vos como habiendo sido el que dirigió una nueva fuerza después de la dictadura militar, ¿qué pasos hubieras dado si te hubieran dado la policía de la ciudad? ¿Hubieras designado un jefe de la policía que sea ex comisario o ex jefe de la policía anterior que estaba cuestionada? ¿Hubieras creado una auditoría externa? ¿Hubieras permitido la sindicalización de la policía? ¿Qué medidas hubieras tomado? A ver, varias cosas. Primero debería haber
microscópicamente cómo está esa situación ahí adentro y decidir qué es lo que conviene, Lucas, porque a veces vos decís, bueno, que este primer trance de eventualmente alta conflictividad lo lleva adelante un comisario donde yo le tenga el pie en la cabeza. Claro. ¿Ok? O si no, directamente nos hubiéramos hecho cargo nosotros. Nosotros tenemos un equipo que sabe de eso. Ellos saben muy bien, porque la Federal miró con mucha atención la experiencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y todos los políticos que protegían a la Federal la miraron con mucho recelo la experiencia nuestra, porque nosotros pudimos demostrar que sociólogos de la izquierda peronista podíamos conducir policía y lo hacíamos mejor que ellos. Y no éramos garantistas estúpidos que no nos importaba el crimen. Sí, claro. ¿De acuerdo? Sino que todo lo contrario. Lo que pasa es que yo no me quedaba en las mulitas, iba por las organizaciones. Teníamos una visión, digamos, peronista de la seguridad, para decirlo de alguna manera, casi metafóricamente. Entonces ellos vieron con mucho recelo eso. Por eso todo el mundo después intentó apagar la experiencia PCA, porque esa experiencia desdecía el monopolio del discurso y de la legitimación comisarial del manejo de las policías. Sí. Entonces, yo lo que hubiera hecho ahí claramente es un armado distinto. Yo hubiera hecho un precinto diferente, vos tenés que sentarte a negociar ciertas cosas, porque es muy difícil que una institución que durante décadas se alimentó de la recaudación ilegal de fondos, de un día para el otro lo corte, sin que vos tengas una crisis muy fuerte político-institucional en el interior. En las experiencias internacionales donde esto ha ocurrido, digamos, no es que se negocia con la mafia, pero sí se establece desde el poder reglas de juego y prioridades. Digamos, es decir, yo no voy a tolerar ningún tipo de connivencia con el narcotráfico. Ahora, nosotros como dirigentes políticos nos pedimos un mango. ¿De acuerdo? No pedimos ni siquiera por el ascenso de un sargento primero. Claro. No pedimos un peso vinculado a la policía. Es decir, tiene que ser claro el mensaje. No participamos del crimen ahí arriba. Claro. Entonces, cuando ellos ven que la conducción política no recibe de ellos un mango, están dispuestos a ir por todo, te caminan y no se te cae una moneda, los tipos ya automáticamente, sin que vos dijeras nada, ya ahí empieza a reducirse todo, porque saben que no tienen complicidad. Y el segundo elemento que la política nunca entendió en la Argentina es el hecho de que la lapicera de un ministro, si vos te apropiás de pases, destinos y ascensos, es muy fuerte. Sí. El policía que está regulando el crimen dentro de la policía, cuando vos lo corriste del lugar donde regula la policía, lo mataste. No es un capanga que se lleva el vínculo con los narcos fuera de la unidad de pertenencia de donde regulaba eso. Es dentro de la estructura. Claro. ¿Entendés? Entonces, cuando vos al tipo lo mandaste a la casa, lo destruiste, es el ostracismo institucional. Claro. Porque acá no hay ningún Malevo Ferreira, digamos, que el tipo dentro o fuera te manejaba el negocio. No hay un cartel estatal que encubre y negocia, y pero forma ahí, parte del negocio. Gustavo, claro. entonces, la política no lo entiende eso, entonces no sabe que tiene una lapicera muy pesada. Ahora, para manejar esa lapicera tenés que meterte adentro del conocimiento de cómo funciona eso y quién es quién. Tenés que manejar... A ver, ¿viste los políticos cuando arman listas que saben capilarmente, digamos, quién va a ir de consejero escolar y te negocian toda la lista en su conjunto? Bueno, igual tenés que conocer cómo es la línea policial. Entonces vos te tenés que meter ahí adentro y tenés que ejercer ese poder es enorme. Porque vos al tipo que le decís, ¿sabés qué? Te saco de pista, hermano. Vos fuiste. Entonces, dos cosas, lo hacés trabajar para vos, lo hacés trabajar dentro de un esquema determinado, y si no, lo sacás, lo excluís. Y la experiencia, Marcelo, de la sindicalización, como ha sucedido en Brasil, en Uruguay, en Chile, ¿cómo la ves en la Argentina? No, yo creo que son etapas. En primer lugar, lo que nosotros tendríamos que hacer, primero que está prohibido en la Argentina, y está prohibido legalmente, porque hay una reserva del Estado Nacional, conforme las reglas de OIT, de la no sindicalización de Fuerzas Armadas y de Seguridad. Con lo cual, una votación dividida en la Corte Suprema días pasados, donde Rossetti Maqueda... Pero Gustavo, existen las normas de convenio colectivo de trabajo y agremiación de la OIT, la facultad de cada país de la reserva de poder establecer el impedimento a la sindicalización. Sí, por supuesto. Entonces la Argentina lo vino haciendo durante décadas, y lo hizo durante todo el kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo tuvo una visión muy reaccionaria, yo diría, y muy conservadora, muy pro policía, digamos, en esta materia, muy poco peronista, entre otras cosas, yo diría más bien pre-peronista, y mantuvo esa reserva. Entonces, lo que hizo la Corte ahora es convalidar esa reserva. Exacto. Con lo cual no hay legislación inferior, digamos, que permita la sindicalización. Pero yo lo que sí haría es colocar... Dicho sea de paso, los miembros de la Corte peronista votaron a favor de la sindicalización. Y bueno, si hubiera estado Zaffaroni,
hoy tendríamos la habilitación legal para la sindicalización. Baqueda y Rosati lo apoyaron justamente planteando que no tenía que haber derecho de huelga, pero sí derecho a paritarias. Bueno, ahí sí está el tema. Ahí está el tema. El derecho a la agremiación no pasa por el derecho a la huelga. Hay dos derechos que hacen al corazón de la agremiación policial, que es el derecho a la agremiación y el derecho a la negociación colectiva. El tema huelga, la mayoría de los policías no lo tienen, vos lo podés sacar del medio. Los conservadores, los que están contrarios a la peronización de las relaciones laborales en la policía, asusan el derecho a la agremiación y dicen, mirá, el derecho a la huelga, es decir, mirá, van a hacer huelga tipos armados, tipos que son violentos, para poder justamente desdecir la posibilidad de eso. Pero ¿sabés lo que se oculta detrás de todo esto, Gustavo? Se oculta fundamentalmente el nivel de explotación laboral de los policías trabajadores. Exactamente, y aparte la parte no remunerativa, que después cuando se jubilan, primero ¿de dónde viene? Viene de la caja negra, y segundo que a la hora de jubilarse, el policía de base se jubila con una miseria, esta es la verdad. No, yo soy hijo de un sargento primero de la Policía Federal, digo, se retiró en los años 80, o sea que sé muy bien eso. Aquellos que participan y aquellos que no participan, si cobran migajas. Lo que yo te quiero decir, yo lo que haría es primero colocar el tema condiciones de trabajo. Si vos tenés un policía que tiene 45 horas semanales de servicio ordinario y después hace otras 30 horas semanales de adicionales, ese tipo no puede ser un buen profesional. Ese tipo está explotado laboralmente. Claro. Ahí yo colocaría ese tipo de... ¿Por qué hay tanta carpeta médica y psiquiátrica en la policía? Ha aumentado en los últimos años. ¿Cuáles son los protocolos que protegen al policía? Porque cuando vos estás en una fábrica y manejás un balancini, vos tenés un protocolo y una serie de procedimientos, vos estás de alguna manera contenido por esos protocolos. En la policía no. En la policía la gente se arregla como puede y es el superior el que de alguna manera establece la regla de juego del desempeño de la policía en la acción práctica. No son capacitados, no están protegidos. Es decir, hay una serie de cosas que no tenemos que tomar lo que es el concepto condición laboral de la policía y trabajar eso después la agremiación va a venir sola. O sea, vos tenés muchos pasos previos para llegar a la agremiación que lo podrías utilizar ahora. Por ejemplo, Gustavo, una buena idea para la legislación de la ciudad. En Santa Fe se creó una comisión de higiene y seguridad del trabajo policial y el gobierno santafesino habilitó la elección democrática de representantes policiales a esa comisión. Mirá. Y ahí lo que se está discutiendo, Gustavo, es las condiciones de trabajo de la policía. Están sindicalizando de facto, digamos, de hecho. Claro, digamos, entonces vos de alguna manera podés... Ahora, lo que sí digo yo es, cuando vos impedís la agremiación de un ámbito laboral tan importante como la policía, en medio de un país que está sindicalizada toda su actividad productiva de servicio, como es la Argentina, y donde vos ves que los trabajadores o defienden derechos o ganan derechos a través de la sindicalización, a la corta o a la larga, si vos impedís legalmente la sindicalización, lo que se viene es una sindicalización de facto. Claro. Eso es, la creación de agremiaciones paralelas, que son... ¿Qué es lo que está ocurriendo? Claro, asociaciones civiles que terminan... En Brasilia, por ejemplo, hubo una gran huelga en el año 2006 de la asociación que nucleaba a la mayoría de los policías, que no era el sindicato, se llamaban sindicato, pero en realidad era la asociación civil. Ahora, los tipos decretaron el paro y la policía no fue a trabajar. Y el gobierno tuvo que negociar con esa asociación civil la vuelta al trabajo. Es decir, es verdad. La alta conflictividad laboral lleva a esto. En el año 2013 hubo levantamientos policiales que fueron una expresión de estos problemas y que el gobierno kirchnerista intentó encubrir de una manera conservadora, diciendo de que era un complot policial, que nunca se pudo comprobar, de que las esposas de los policías de Córdoba estaban arreglados con los de Lanús, de la Guardia de Infantería. No, vos sabés que en Córdoba había blogs de policías que escribían ahí, tenían un fortín, digamos, la lucha por la sindicalización policial y planteaban, no queremos cobrar más dinero negro proveniente del narcotráfico los que no participamos del delito. Claro, queremos que se nos blanquee el salario. Pero Gustavo, ¿qué es la policía plebeya? Porque lo que hay en la policía es un gran sistema donde todos participan, queriendo o no queriendo, de la regulación del crimen, pero la distribución, diría Marx, hay una producción social de plusvalía criminal, pero la distribución social de esa plusvalía es apropiada privadamente, por la cúpula. Exactamente. ¿Me entendés? Por la cúpula. Entonces, y los que tenés arriba, claro. Claro, vos tenés el sargento que al tipo sabe que el taquero maneja la falopa en su barrio, que maneja trata de personas en los talleres clandestinos, que maneja, le hace servicio de seguridad privada con el servicio público a las empresas o a los comercios del lugar. El tipo la ve, pero el tipo no toca una moneda. Ahora el tipo tiene que generar todo un servicio que sabe que va con el taquero. Claro. Entonces eso genera un malestar interno fenomenal.
Claro. Marcelo, la última pregunta, la verdad muy interesante, podríamos estar toda la hora, tenemos un par de entrevistados más, pero la última pregunta, respecto a la inteligencia, los cuerpos de inteligencia de la Policía Federal. Sí. ¿Qué haríamos con esto? ¿Qué Hay se que puede sacarlo. hacer? Sí, sí. Ahora, ¿qué fuerza tiene? ¿Qué alcance tiene? Muchísimo. Yo creo que es el servicio de inteligencia más sofisticado que hoy está en la Argentina. Mucho más competente, mucho más grande, mucho mejor preparado y mucho mejor estructurado que la Agencia Federal de Inteligencia, que es un cocoliche de la inteligencia. ¿Y qué función cumple la inteligencia federal en la práctica? Inteligencia político-institucional desde que se creó. Sí. En la época de la dictadura, inteligencia política vinculada a la represión, pero en la época de la democracia es la inteligencia del jefe de policía y es quien le aporta información política e institucional a los ministros pro policías, a los ministros que la cúpula policial sabe bien que le responden en términos generales. O sea que ese servicio de informaciones que tiene una facultad que no tiene ningún agente de la AFI, que es la posibilidad de ser contratada por cualquier instancia pública o privada, vale decir, que un agente de información de la Policía Federal puede estar contratado por cualquier empresa o por cualquier organismo público. Como el caso de Américo Balbuena, que se hacía pasar por periodista y trabajaba o Yossi Pérez, digamos, la colectividad judía, sí. La que era secretaria de Gustavo Vélez en la legislatura, estuvo 7 años de secretaria de Gustavo Vélez, contratada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y se llegó a casar con un concejal, un legislador en su momento. Por eso te digo, o sea, los tipos tienen, es la KGB de la Argentina en ese sentido. Por supuesto que no todo el personal de ese servicio tiene esa capacidad, pero los tipos, cuando vos lees el libro Yossi, que es una entrevista a Yossi Pérez que le hace Miriam Lewitt y Horacio Lutzky, ahí ves que llega a un nivel de sofisticación en donde los tipos, cuando están inmersos en los lugares que infiltran, prácticamente no tienen contacto con la propia institución. O sea, digo, se parece mucho a lo que eran los topos, digamos, soviéticos en Estados Unidos. ¿Y ahora por qué ningún gobierno de la democracia...? Porque los usan. Claro. Porque les sirven. Claro. Si vos sos un ministro pro policía y a vos la policía te pone un billetazo a fin de mes, te da información sobre lo que pasa en el resto del gabinete, te da información de lo que ocurre en el resto de la administración pública, te da información de lo que vos querés, evidentemente no, y todos estos años hemos tenido ministros pro policías. Claro, por eso. Y la única ministra que alguna vez a mí me planteó este tema, porque me escuchó en una entrevista que fue Nilda Garré, no tuvo voluntad ni tuvo ánimo para derogar de un plumazo. Es el único ministro kirchnerista que intentó derogar esto de movida fue Gustavo Vélez. Y como no tuvo el apoyo del presidente Kirchner, lo trató de hacer por resolución. Hay una resolución que deroga el decreto, bueno, obviamente nunca tuvo vigencia, pero yo te quiero decir, hoy Gustavo siguen seleccionando y siguen incorporando personal al servicio de informaciones de la Policía Federal. Eso está fuera de cualquier tipo de control de los parámetros de control de la ley de inteligencia nacional. Te aclaro de que, bueno, la comisión bicameral está muy quietita, parecen todos manquitos, ¿viste? Sí. No hace ningún tipo de control sobre la AFI, pero muchísimo menos sobre la Policía Federal. Esa es una deuda pendiente, es un enclave autoritario que nosotros tenemos directamente que sacar, porque aparte tienen un régimen de personal paralelo, diferente del de oficiales y suboficiales de la federal. Eso quedó a nivel federal, ¿eh? Sí, tal cual. Eso no fue traspasado, eso quedó ahí con el mando federal. Eso hay que sacarlo, eso no tiene nada que ver con podemos discutir qué hacemos con el personal, si lo reciclamos, si lo mandamos a inteligencia criminal, si los blanqueamos, porque entre otras cosas no tienen por qué tener identidad cifrada. Si un policía también hace investigaciones sigilosas y cuando cobran con nombre y apellido. Tal cual. Bueno, estamos hablando con Marcelo Saín, fue el creador de la Policía Aeroportuaria bajo periodo democrático, una de las policías que durante muchos años los jueces federales consideraron la más confiable para investigar delitos complejos, y esto tenía que ver justamente con sus características no corruptas. También fue legislador, dirigente político, cientista y profesor en la Universidad de Quilmes. Lo vamos a tener el 8 de mayo en el 5º Congreso de la Red Antimafia, que se va a realizar en Esteban Echeverría, donde van a participar muchos jueces, fiscales, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, hablando de la fuerza de seguridad ante el crimen organizado. Muchas gracias, Marcelo, que tengas una muy buena semana. Gustavo, gracias. Déjame decirte solamente que reivindico mucho tu trabajo, reivindico mucho la actitud de ustedes, de todos como grupo colectivo, en visibilizar estas cosas
Conversé largamente con vos la semana pasada y lo más impactante que yo saco de esa larguísima reunión es que lo único que nos motiva a nosotros es entender que todo esto que hemos conversado le hacen un daño enorme a la política democrática y transparente. Sí, sin porque duda. cuando los poderes secretos y paralelos gobiernan parte de la política, la democracia se va a la mierda. Exacto, y por eso funcionamos en la Alameda, en la misma Alameda donde nació el grupo que fundó Gustavo Vélez. Dicho sea. Mirá, así es. Así que un gran gusto, Gustavo, de compartir con vos esta experiencia y de empezar de aquí en adelante juntos un trabajo serio sobre estos temas. Así será. Bueno, gracias, Marcelo. Un beso grande, Hasta querido. luego. Hasta luego.